CEITS, Biblioteca de Experiencias y Conocimiento. El Centro Electrónico de Información e Investigación Documental para la Salud, perteneciente a la Dirección de Educación y Capacitación en Salud del Hospital General de México Dr. Eduardo Lisiaga, pone a tu disposición múltiples servicios de gestión de conocimiento. Ofrecemos una biblioteca digital que puedes consultar dentro y fuera del hospital, con acceso a más de 900 publicaciones periódicas, alrededor de 2.100 libros electrónicos, guías clínicas e imágenes, entre otros recursos científicos para la investigación, la formación de personal en salud y la toma de decisiones clínicas. Al formar parte de una amplia red de bibliotecas, podemos atender tus solicitudes de intercambio de información. En nuestra sala de consulta hay una amplia colección de libros, publicaciones periódicas, colecciones especiales, tesis y un significativo acervo histórico. No olvides que puedes solicitar el servicio de préstamo a domicilio. Brindamos los servicios de visitas orientativas guiadas, préstamo de aulas, sala de lectura con acceso a la red Wi-Fi, búsquedas sistemáticas y recuperación de información, revisión bibliográfica y espacios para las actividades académicas vía Zoom. Contamos con una sala de cómputo para tus actividades de búsqueda de información, realización de tareas y acceso a recursos educativos en Internet, la cual también puede ser solicitada para la impartición de cursos. Te invitamos a acudir directamente a la unidad 301 o bien solicitar una cita personal en nuestro sistema de reservas en línea para utilizar cualquiera de nuestros servicios. El CEITS, mediante el campus virtual del hospital, ofrece actividades académicas de pregrado, posgrado, educación para la salud y capacitación de equipos de salud, entre otros temas. Sigue nuestra página de Facebook, los webinarios y conversatorios. Se transmiten todos los viernes y permiten acceder a temas de actualidad e innovaciones en salud, junto con nuestro blog de educación para la salud y la atención primaria. Consulta más información y obtén tu usuario en el sitio web www.ceits-hgm.mx y sigue nuestras redes sociales. Te esperamos en el CEITS, Biblioteca de Experiencias y Conocimiento. Buenos días y bienvenidos a toda la colectividad que se une a estos webinarios destinados a la salud como parte del programa del Hospital General de México, Dr. Eduardo Lisiaga, que es coordinado y desarrollado por el Centro Electrónico de Investigación Documental en Salud y que forma parte del programa de actividades de la Dirección de Educación y Capacitación en Salud de este hospital. El webinario del día de hoy tengo el gusto para que lo va a desarrollar la doctora Beatriz Velázquez Balassi y que es acerca del enfoque interdisciplinario de la salud del migrante, las enfermedades transmitidas por vector. La doctora Balassi tiene una amplia experiencia en la parte académica y en la parte de desarrollo institucional. Ella es egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, con especialidad en epidemiología en salud pública por la Universidad Autónoma del Estado de México. Posteriormente hizo una maestría en enseñanza superior en lo que era en aquel tiempo la FES de la sede Aragón, con una maestría en investigación clínica con enfoque en epidemiología, que ha sido la pasión de ella, además de la clínica, durante todo este tiempo por parte del Instituto Politécnico Nacional, académica de carrera en la Facultad de Medicina de la UNAM, también en la Coordinación de Servicios de Salud del Estado de México, así como en el Instituto Nacional de Perinatología. Con más de 4 décadas en estas labores, tenemos el gusto de que actualmente colabora en el Departamento de Vigilancia Epidemiológica del hospital, y para esto, doctora, pues es un honor, usted es una experta en el campo, a través del esfuerzo colaborativo también, y el foro es suyo. A nuestros favorecedores de conectarse a este webinario, al término de la charla vamos a poder compartir con ella las preguntas o inquietudes que ustedes tuvieran y las intentaremos resolver.
Doctora Velázquez, muchas gracias y el foro es totalmente... Pues agradezco mucho esta invitación del doctor Martín Gómez y estar aquí pues es un privilegio. Empezaremos nosotros agradeciendo al propio Departamento de Epidemiología, encabezado por el doctor Daniel Amaral, en relación y todo su equipo, porque hemos tenido la información, la experiencia, gracias a toda esta interconexión. Hablar de la salud migrante y un enfoque interdisciplinario de este nos conlleva a denotar la importancia del tema, porque el ser migrante establece dentro de las políticas que todavía no está tan definido, pero es toda situación donde un hombre, un individuo, tiene que desplazarse de su lugar de residencia hacia otra entidad, tanto dentro del país como fuera de este, basándose en que ha rebasado los límites geográficos. Todavía es muy importante considerar que el ser migrante sí es una condición que puede a un paciente ponerlo en riesgo. Establecer las enfermedades transmitidas por vector conlleva el analizar un vasto campo de aspectos, de reconocer los vectores y establecer que nos vamos a enfrentar a enfermedades infecciosas que se propagan por diferentes organismos y que podemos tener vectores como flebotomos relacionados con la leishmaniasis, otros como el anófeles con la malaria o en su defecto también el Aedes aegypti con el Zika, el chikungunya y el dengue, que aquí vamos a establecer ciertas características. Vamos a hablar de diferentes temas y en relación a esto, para que ustedes denoten la importancia que tienen las enfermedades transmitidas por vector y que necesitamos ser toda una pieza de integración de niveles de atención, desde el centro de salud, el médico general familiar, hacia los hospitales regionales o en su defecto hacia un tercer nivel. Hablando de estadísticas, de la importancia de la detección, del control de vectores, del diagnóstico clínico y de laboratorio y de la implicación que conlleva el tratamiento institucional en el aspecto de la gestión administrativa para conseguirlo para y con el paciente. Y de esta forma dar cuenta de aspectos preventivos. Quiero hacer un alto en el camino y establecer con y para ustedes que necesitamos en todo elemento clínico epidemiológico tener una visión integral del problema ante el proceso salud, enfermedad, discapacidad y muerte. ¿Y por qué lo llevo así? Porque podemos tener situaciones que la enfermedad transmitida por vector, como puede ser un dengue, antes llamado hemorrágico, un dengue grave, nos puede llevar al paciente a una situación de ameritar un tercer nivel de atención, estar en una terapia intensiva por los problemas que tiene a nivel hematológico, hemorragíparo y ser esto un factor de riesgo para posibilitar su muerte. ¿Y qué significará la muerte de un individuo por enfermedades transmitidas por vector? Cuando decimos en una ocasión que, estando en el Congreso de Salud Pública en Veracruz, el propio doctor de jurisdicción nos habla, abre el Congreso y después el sábado nos enteramos que tuvo el llamado dengue hemorrágico y muere. ¿Cuáles son las implicaciones que tiene la muerte en la familia, en la sociedad, en la comunidad de gente de tanta excelencia como hemos tenido este y muchos otros experiencia? Nos debe estimular que necesitamos ver cada uno de los factores de riesgo, cada uno de los elementos que se interaccionan aquí, como puede ser las características de la gente, la susceptibilidad del huésped o la probabilidad del daño
y cambios en el medio ambiente para entender las implicaciones que llevan las enfermedades transmitidas por vector y que como sociedad tenemos responsabilidad, así también como instituciones de salud, con las políticas y los marcos de referencia para dar cuenta de una atención integral de calidad y seguridad para el paciente. Pero no podemos olvidar nunca que debemos establecer una relación con el paciente y su familia para apoyarlos en cada una de esas funciones y roles que desempeñan en el apego al tratamiento. De esto depende mucho el léxico terapéutico. Hablar de epidemiología y reconocer todos aquellos elementos que se integran en las enfermedades transmitidas por vector es hablar de riesgos. Y el riesgo es esa posibilidad que nos da en un momento dado un daño, esa situación que nos pone en situación de obstáculo, de error, de falta de recursos o en su caso de situaciones que han cambiado, como lo es el cambio climático o la devastación de lo que puede ser la situación de la selva a nivel de Quintana Roo. Son riesgos que estamos nosotros obligados a comprender, explicar y a investigar en un trabajo colaborativo siempre. Vamos a hablar a grandes rasgos del aspecto de la importancia del dengue, el chikungunya y también el Zika. Reconocer que ha habido investigadores como desde 1779 que pudieron aislar este virus y que es Sabin el que conlleva la posibilidad de reconocerlo en 1944. Entender y comprender que el dengue es una enfermedad viral aguda que puede ser banal o en su defecto con graves y problemas al paciente por problemas y complicaciones, conlleva entender y comprender que estamos dentro de un problema serio. Si nosotros atendemos también a comprender la vigilancia epidemiológica dentro de la implicación que lleva la investigación de campo, el conocer los estadios larvarios y las pupas, el que con anterioridad los grandes maestros de el reconocer todos estos factores de riesgo y establecer las trampas en aquellos pueblos en Chiapas, esos doctores que sabían y dominaban la malaria y que reconocían los factores de riesgo y establecían la posibilidad de dar cuenta de soluciones plausibles en diferentes entidades del país. Por ello, debemos rescatar la implicación de la vigilancia epidemiológica en el reconocimiento de los casos humanos en una forma inmediata o mediata en el primer nivel de atención. El fortalecer los aspectos de la vigilancia entomológica, el levantamiento, monitoreo de cada una de las ovitrampas positivas, o también reconocer cuáles son las implicaciones de los reservorios y qué debemos hacer para un manejo integral del mismo. Establecer las características del chikungunya como la enfermedad del hombre encorvado, donde se exacerba en forma importante el dolor a nivel de las articulaciones y donde les va muy mal a los pacientes con enfermedades como artritis reumatoide, lupus eritematoso. Estamos hablando de enfermedades de la colágena y que si tiene una enfermedad transmitida por vector como es el chikungunya, habrá la posibilidad de un gran riesgo. ¿Qué hablar también del Zika? Que en esta época, bueno, lo vimos más en el 15, en el 17, pero la implicación que conlleva esa transmisión vertical en los niños que se pueden observar con microcefalia y donde las implicaciones de tener, como pasó en los estudios en mujeres adolescentes
de Brasil, pues conlleva tener un paciente en una mujer joven con grandes limitaciones socioeconómicas, culturales, para una atención integral del paciente. De esta forma, vamos a dar a ustedes esto que nos llama poderosamente la atención, que el compromiso que hace el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea en años pasados y que estableció un cuadro general para un diagnóstico diferencial. Y hacer diagnósticos diferenciales en relación del dengue, chikungunya y zika, así como otras enfermedades transmitidas por vector, es importante, porque nosotros como epidemiólogos tenemos que hacer esa valoración clínica. Y clínica, cliné, es con y para el paciente, reconociendo en él cómo un aspecto semiológico es muy importante. Cómo apareció la fiebre, dónde apareció, a qué horas le daba la fiebre, cuántos días lleva con fiebre, si esta fiebre es súbita como en el caso de chikungunya o la fiebre es leve en el caso del Zika, pero es fundamental de 6 a 7 días de duración como puede ser en el dengue. Otras situaciones, los dolores articulares en las artralgias intensas, pero no menos importantes que en el chikungunya, que ya habíamos enmarcado, de esta situación, de esta imagen del hombre encorvado, y que nosotros a ir a aspectos de trabajo de campo, a zonas de los Altos de Guerrero, y encontrar pacientes tirados en el piso porque les ofertaba este piso esta posibilidad de disminuir su dolor, ese piso fresco de cemento que conllevaba, aún con el paracetamol, una disminución de esa susceptibilidad que tenían hacia el dolor, y que donde no hay otra posibilidad terapéutica sino el paracetamol. Este diagnóstico diferencial que nos orienta a este cefalea, ¿cómo es? ¿Dónde empieza? ¿A qué horas le da? ¿Cómo se le va? ¿Se dirige hacia un lado? ¿Hay alguna irradiación? Todos y cada uno de estos aspectos tenemos que hacer con acuiciosidad y profundidad a nuestro paciente. Nuestro paciente, en el caso de enfermedades transmitidas por vector, está ávido que lo escuchemos. Hemos visto pacientes con dengue que en estos casos provienen de situaciones de la migración. Pacientes que son hermanos latinoamericanos que han venido pasando desde Venezuela, Colombia, haciendo su entrada por el Darién, que es una selva donde están de 3 a 5 días, en muchas ocasiones en la selva, durmiendo en casas de campaña, pero en ocasiones otros ahí en la selva, y siendo un contacto directo con estas situaciones del riesgo por su característica de que el vector está ahí presente en ese amanecer. Nos vamos del Darién y sale a Panamá, y de Panamá cruza toda Latinoamérica. Y aquí sí queremos establecer que ellos nos explican que vienen en muchas ocasiones en autobuses para llegar a Chiapas, a Tuxtla Gutiérrez, donde también hemos visto diferentes patologías, ya sea leishmaniasis, ya sea el propio dengue, en donde por el tipo de evolución clínica, el periodo de incubación y las características morfológicas que se presentan, podemos nosotros establecer la probabilidad donde el paciente se contagió. Y claro, con la fortaleza que nos da el laboratorio de investigación molecular, que ya hablaremos después de ello. Establecer aspectos como la presencia del vómito, las náuseas, el dolor abdominal, que está presente en muchos de los casos con pacientes del dengue. Es importante definirlo, caracterizarlo y seguir y continuar este aspecto de describir las características de la evolución misma
que está teniendo el cuadro clínico, por este va cambiando. Así nosotros encontramos también en el DE ya que el paciente empieza a presentar alteraciones en los aspectos de la cuenta de la biometría hemática. Y aquí sí quiero detenerme. Todo paciente que ustedes sospechen con fiebre, con datos de un eritema, de un exantema, es importante, con fatiga, con cefalea, náuseas, el estado del eritema, hay que pedirle una biometría hemática completa. Y en este sentido, esta biometría hemática nos dará cuenta importante del nivel de alteración a nivel de los leucocitos y también de la baja de las plaquetas. Así nos han llegado residentes que fueron a Tonalá y que encuentran: doctora, mi hermano está internado en Chiapas y tiene lo que llaman dengue hemorrágico. Yo ya estoy teniendo estos síntomas y tenía fiebre, un exantema importante, el eritema a nivel de tórax anterior y posterior, y con una importante baja de plaquetas hasta de 56. Entonces, tenemos que dar valor importante a la clínica y del apoyo del laboratorio, como es un sencillo estudio de biometría hemática completa. Entonces, el diagnóstico diferencial se hace pertinente e importante tomarlo en cuenta en cada una de las actividades. Aquí dejamos para ustedes todas estas recomendaciones que la OMS y la OPS establece para estudiar a los pacientes y que van a donar sangre, y que es necesario que todo paciente que vaya a tener una transfusión sanguínea sea sangre segura, situaciones que se han logrado en los diferentes estados de la República con el fortalecimiento de las acciones integrales de los servicios de salud. Así nosotros tenemos que solicitar a las comunidades sanitarias el óptimo manejo de los componentes sanguíneos, que los bancos de sangre realicen estos estudios principalmente en todos los donadores voluntarios, el estudio de diferentes enfermedades, y ya hablaremos nosotros principalmente en el caso de la enfermedad de Chagas. Así también tener confirmado todas estas y cada uno de las características de los donantes para establecer si ellos pueden tener algún factor de riesgo. Si nosotros vemos las estadísticas en relación del dengue y estas enfermedades transmitidas por vector, vean ustedes el incremento que hemos podido obtener en los casos del dengue en México de 2023 a 2024. Esta es una situación preocupante y nos debemos preguntar a qué se debe: al cambio climático, a la susceptibilidad del huésped o las características de las acciones que se hacen en contra de los vectores. Y aquí no puedo soslayar la importancia de lo que es todos y cada uno de los procedimientos de la prevención y control de enfermedades transmitidas por vector. Ameritan la promoción para la salud, para evitar la propagación de los padecimientos que puedan deteriorar la salud pública de la población mexicana, de las diferentes comunidades, y en donde el estado de Oaxaca nos establece y nos invita, quizás en una forma chistosa, armoniosa, para llamar la atención de la población, o en su defecto en diferentes instituciones, ir con ellos, con los pacientes, con las familias, y explicarle las características de la importancia que es el no guardar las llantas, el tapar los tambos que contienen agua, y en su defecto también así el ISSSTE ahora nos habla en 2024, de realizar estas campañas del 18 al 23 de marzo de promover la salud en toda la población.
Pero no podemos olvidar que las medidas preventivas también están en casa, en la escuela, en las instituciones, y que tenemos que establecer que el primer nivel de atención, segundo y tercero, a todos nos corresponde ser educadores de nuestros pacientes con sus familias, y que también podemos abordar aspectos de medidas preventivas, como son aspectos individuales del uso de repelentes, el manejo del ambiente o, en el caso dado, las fumigaciones que se necesitan en algunas comunidades o en forma determinada y particulares en algunas viviendas o casas, porque la misma jurisdicción sanitaria llama a la situación de riesgo en una vivienda o una comunidad. Estudiar el Chagas, y aquí me detengo, porque nos llega a nosotros en un 85-90% pacientes que vienen identificados por los bancos de sangre, pero nos llama la atención que para recorrer, como nos pasó con uno de los últimos pacientes que ya acabó su tratamiento, empieza su recorrido en Tamaulipas, el estudio en la unidad respectiva del centro de laboratorio estatal en abril, y es hasta el 19 de febrero de este año que recibe e inicia su tratamiento. El Chagas puede conllevarnos importantes implicaciones al paciente. Y no quiero dejar desapercibido que pueda recomendarles esta película de Casas de Fuego. Véanla ustedes, y esta nos habla de las implicaciones que ha sido el estudio de la enfermedad de Chagas por el doctor Maza y otros investigadores, compañeros nuestros como la doctora Guadalupe López en la Facultad de Medicina. Y tenemos así que el Chagas puede ser transmitido por esta chinche, que se reconoce, observen aquí, esta situación en su periferia que da la apariencia de líneas como si fuera un tigre, y que sus antenas, patas y cabezas largas pero negras, y que establece en la espalda como una huella dactilar o un color anaranjado con estas franjas, la podemos reconocer. Y que el paciente nos dice, esta es la que tengo en mi casa, esta es la que posiblemente pudo originar la enfermedad que tiene su hijo, su esposo o usted. El reconocer la enfermedad de Chagas por transmitidas por transfusiones sanguíneas o aspectos de transmisión vertical, o en los trasplantes que es necesario estudiar al paciente donador en relación de todos los aspectos y los requisitos que se deben dar en estos, en el estudio integral, para ver que no haya riesgo alguno o accidentes por vectores que pueden tener el aspecto de laboratorio, los químicos o en su caso médicos veterinarios. La enfermedad de Chagas, donde el parásito es el Trypanosoma cruzi, reviste importancia por los aspectos que tenemos del riesgo de que en el mundo hay 7 millones de personas y la mayoría en situaciones de una economía limitante, y que la enfermedad de Chagas está en más de 21 países de América y 70 millones de personas viven en áreas con este riesgo, y que puede llegar a provocar 14,000 muertes. Es por ende importante este tema, y donde en 2022 pudimos diagnosticar 860 casos de enfermedad de Chagas. Y nos preguntamos, ¿todos estos pacientes pudieron tener el reconocimiento de la enfermedad y tener el tratamiento? El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud a la semana 12 de 2023 reporta 197 casos acumulados de Trypanosoma americana crónica y 10 más de este mismo padecimiento en formas agudas en una sola semana. Es menester estudiarlos, es necesario reconocer su importancia, las implicaciones clínicas
agudas, que es fácil reconocerlo, pero hemos dicho que es asintomático y que aquí reviste importancia el estudio y el apoyo del laboratorio, en que ya cuando nos llega con una miocardiopatía chagásica, con donde hay vasodilatación y destrucción de la funcionalidad del corazón, pues hay poco que hacer. Recuerdo a Pedro, un policía de 26 años de Oaxaca, con una fracción de inyección de ventrículo izquierdo del 21-23% y que no podía ya trabajar, con idea de pequeños esfuerzos, y donde él tardíamente tenía el diagnóstico. O en su caso de pacientes que pueden ser canalizados por el servicio de gastroenterología por el megacolon chagásico, ya con estas entidades donde tenían alteraciones de constipación, de distensión abdominal, de dolor crónico, y que llegara así ya sintomático. Por ende, nos conlleva a luchar por tener un diagnóstico adecuado, ya que nos enfrentamos a dar el Nifurtimox y este es tóxico. Pero tenemos la gran valía del laboratorio del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina de la UNAM y que nos permite tener en forma oportuna el diagnóstico de ELISA en suero positivo. Es un recurso, no dudo, presupuestal que tiene el propio Centro de Medicina Tropical con un gran equipo dirigido por la doctora Becker. Es necesario que fortalecemos las acciones en cada uno de los niveles de atención. Sabemos la importancia que nos da el diagnóstico del INDRE, pero no sería menester que también tuviéramos las fortalezas que nos brinda el apoyo con la certificación que pueda darse en este Centro de Medicina Tropical de la UNAM para agilizar los aspectos de la gestión administrativa y tener con oportunidad, no en 3 meses, quizás en semanas, el diagnóstico ya dado y tener el tratamiento oportuno con Nifurtimox. El estudiar ahora conlleva al paludismo y que hemos estudiado ahorita en el Hospital General de México, porque han llegado 9 migrantes, desde una embarazada, y recuerdo a Fabián, a Pedro, a diferentes pacientes, y que nos han enseñado mucho. El recorrido que ellos han hecho por Venezuela, Brasil, Panamá, Nicaragua, Colombia, y han establecido la importancia de que empezaron con fiebre, esa fiebre intermitente, y que debemos reconocerla como una urgencia epidemiológica, el padecimiento de la malaria. Y reconocer aquí principalmente que hay 5 especies: falciparum, malaria, vivas, oval y cobuelis. Aquí quiero destacar que nos han llegado, la mayoría de ellos son vivax, y que tenemos la oportunidad de reconocerlos con toda su situación semiológica, y que establecen cómo ellos estuvieron teniendo fiebres intermitentes, fiebres que pudieron tener concomitantemente anorexia, náusea, vómito, dolor abdominal, y en ocasiones convertirse a problemas importantes a nivel de hígado o tener aumentos de la bilirrubina en forma importante. Este mosquito es un travieso, pero no quiero olvidar de reconocer la implicación que tiene el tener claridad en los ciclos biológicos, los estadios que podemos ver en el mosquito y las diferencias en los estadios del hígado humano, en la fase que tiene a nivel exoeritrocítico y a nivel eritrocítico, porque de esto va a depender las características de la ruptura de desquizonte a nivel de este eritrocito para determinar signos y síntomas, para determinar la
el estadio clínico y la gravedad del mismo. Así podemos reconocer que el paciente puede llegar con fiebre, escalofrío, dolor muscular y vómito, y lo dejó ahí, y que fue a un primer nivel de atención, fue a un farmacia de similares, se le dio paracetamol, algunos han recibido antibioticoterapia y posteriormente llegan en un estadio grave. La mayoría de las veces con anemia severa, con estados de hiperbilirrubinemia, y que donde es importante hacer y reconocer el estadio clínico del paciente. Y mucho de esto lo sabemos de saber, tiene paludismo, tiene dengue, tiene factores de riesgo, porque la relación se caracteriza por establecer cómo este individuo migrante con su familia, con niños, con una embarazada, cruzó el Darién y se estableció en un riesgo para llegar a Panamá y así atravesar toda esta franja de América Central y llegar a Chiapas. El cómo nos describe su viaje, cómo se reconoce los diferentes problemas que ha enfrentado, y en esto estamos estableciendo que todo paciente debemos caracterizar tiempo, lugar y persona para establecer a qué se ha enfrentado y reconocer cómo así hay casos confirmados de malaria en nuestro continente en 2022, en diferentes estadios, en diferentes épocas, según esta densidad de población. No podemos dejar de señalar que en la región de las Américas, observen ustedes desde 2017, en esta lucha que se hizo en reconocer que, por ejemplo, en la Ciudad de México era una parte importante de que se hizo promoción a la salud en primer, segundo o tercer nivel, nosotros lo hicimos, de hacer la capacitación, de reconocer todas las implicaciones que conllevaba el paludismo. En eso, en 2017, llega una pequeña chica adolescente venezolana que fue traída a través de diferentes situaciones que logró su madre realizar, ella junto con su hermano, y lograron llegar a nuestro país. Y llega aquí con fiebre, así como su hermano, pero ella era la más afectada. Y al ver la palma de su mano, al ver las características de los riesgos que conllevaba toda su viaje en relación del Darién y Centroamérica, establecimos la importancia de reconocer que se estaba teniendo una urgencia epidemiológica hasta llegar a un 6.3 de hemoglobina. Y salió adelante, ella y su hermano. Y el gran trabajo de aquel tiempo de el jefe jurisdiccional, alguien memorable de la jurisdicción sanitaria Cuauhtémoc. Así, en 2015 pudimos observar 482 casos, pero lamentablemente 169 muertes, o en 2022 de 481.788 casos, 92 defunciones. Y queremos reconocer que siempre ha sido un 74, un 80% relacionado con el Plasmodium vivax. Atender y entender el paludismo no es fácil, como se ha señalado, al ver ustedes los diferentes elementos del ciclo biológico del mosquito y en el humano, pero entender la importancia del diagnóstico de laboratorio tan sencillo como es la gota gruesa, que tan formidablemente lo hace nuestro doctor jefe de servicio, el doctor Daniel Amaral. El reconocer este aspecto del frotis, el cuerpo, la cabeza, el cuello, la cola, para realmente con el estudio de Giemsa y la tinción establecer la parasitemia, es menester y necesario
estar continuamente capacitados en los diferentes niveles de atención. Así lograr una gota gruesa contención, una gota gruesa que nos conlleve a reconocer el problema de observar el esquizonte, el trofozoito y ver cómo el paciente tiene esa parasitemia y puede complicarse en ocasiones, como es en el falciparum, y tener la necesidad de reconocer un tratamiento oportuno por el tipo de parásito de la malaria, por la edad del paciente, la gravedad de los síntomas o en sus condiciones especiales como es el embarazo de pacientes migrantes que ha ocurrido en nuestro Hospital General de México. El establecer con oportunidad el tratamiento, porque nosotros tenemos que hacer la gota gruesa, mandarlo al centro de salud, dirigirlo estos a la jurisdicción sanitaria y de estos a INDRE, al SENAPRES, para que nos llegue la cloroquina que elimina las formas sanguíneas del Plasmodium vivax y del falciparum. O, en su caso, la primaquina, que elimina las formas parasitarias en el hígado. Y esto es muy importante porque en ocasiones, si no se eliminan, podemos tener recidivas. Es reconocer los diferentes tratamientos que nos dan las guías y el manual de tratamiento médico para la atención integral de los casos confirmados del paludismo. Es menester saberlo, manejarlo, pero esto lo hacemos conjuntamente y directamente con toda la supervisión y de la jurisdicción e infectología. Estar atentos a las nuevas guías de la OMS que nos ofertan otros medicamentos como el arteméter o lumefantrina. Es importante reconocer en todo medicamento el mecanismo de acción, los efectos colaterales y también establecer que a veces hay pacientes con hipertensión, con diabetes. Afortunadamente ha sido gente joven entre los 23 a 32 años que han llegado aquí con el problema del paludismo y que en una atención integral con seguridad y calidad se las ha ofertado y solamente ha habido una recidiva. Claro, hay mucho que hacer. En el caso de la leishmaniasis, como estos niños sirios, que nos llamaba la atención a veces y lo veíamos lejano, ahora día a día está más cercano. Día a día nos ha puesto a pensar y reconocer la implicación que conlleva la leishmaniasis con un agente etiológico en un protozoario que es la leishmania y que tenemos una importante implicación de estudio porque han sido a través del problema migrante de pacientes del Estado de México, de Hidalgo, también de Guerrero, que han ido más de un año a trabajo del Tren Maya y que en ocasiones han regresado buscando atención y que fueron sus hijos, sus amigos que buscaron la atención integral y esa atención integral tardó 6 meses para llegar a nosotros y reconocer las diferentes tipos de leishmania y que en ocasiones podemos encontrar en nuestros pacientes leishmaniasis mexicana o leishmaniasis panameñis o brasilensis, de estos pacientes migrantes que vienen cruzando Venezuela, Colombia, el Darién. Aquí, ¿qué significa esta enfermedad zoonótica de transmisión vectorial y donde está presente diferentes riesgos que ellos han pasado? Pero no podemos dejar de mencionar que Campeche, Oaxaca, Quintana Roo ahora y Veracruz se hacen importantes estados donde hay que estudiarlo, donde que tenemos que tener el fortalecimiento con el primer nivel de atención, así con los hospitales regionales. La leishmaniasis mexicana presente en Quintana Roo, de los diferentes pacientes que nos llegaron
por el trabajo que realizaron en las diferentes situaciones de más de un año de trabajo en este productivo estado de Quintana Roo, pero a la vez con los riesgos que conlleva estar trabajando en zonas donde dormían en situaciones de casas de campaña. Es importante mencionar que había factores de riesgo y que es necesario, con una visión integral, respetuosa a las diferentes instituciones, que nos falta mucho por hacer y hay nichos de oportunidad, porque el crecimiento exponencial ahora de la leishmaniasis en Quintana Roo, Yucatán, Campeche y Tabasco se hace menester el estudio de todos los integrantes del equipo de salud. Reconocer que tenemos estos pequeñitos insectos, parecen dípteros y que son cebotinos, y que tienen pelitos, vean lo frágiles que son, y los daños. Aquí otro niño serio, pero aquí expondremos con todo el respeto a nuestros pacientes, y que sí, puede ser considerada una enfermedad ocupacional, y que esta situación migrante, tanto de los que están internamente en nuestro país como de los ahora venezolanos o colombianos, es necesario estudiarlo, y que sus signos y síntomas, como aquí está este gran paciente, que fue paciente, que tenía 2 lesiones, otra en el cuello, y que esta importante lesión cutánea localizada de la llamada úlcera de Chiclaro fue la paciencia, la constancia que tuvo él y su familia para pegarse al tratamiento de más de 20 días de tratamiento con glucantime, y que no cesó todas las recomendaciones del servicio de dermatología, con un agradecimiento especial a la doctora Montes de Oca, que nos ayudó muchísimo en este manejo. El reconocer estos pacientes que han llegado a nosotros, y Lenin, que nos llegó con estas lesiones y otras en su cuerpo, que nos ofertó ese libro abierto que es el paciente, y reconocer que se puede hacer mucho cuando hay un apoyo, un compromiso médico-paciente y paciente-médico. Esta pequeñita venezolana que ahora ya está en los Estados Unidos y que ha sido atendida en esta relación de sus lesiones, en ella cabe citar el excelente manejo del servicio de infectología pediátrica de nuestra institución con la aplicación de anfotericina B, y que estaba en una supervisión continua por las aplicaciones que tiene la anfotericina a nivel de la hepatotoxicidad. Observen aquí que hay una pequeña lesión ya con lesión mielicérica, que de hecho aquí se obtuvo una muestra para obtener el estudio del Centro de Medicina Tropical de la UNAM. La visceral no la hemos visto afortunadamente, porque conlleva a un porcentaje muy alto de muerte. El reconocer las lesiones del diagnóstico clínico, el reconocer que tenemos que avanzar nosotros en ser clínicos con el paciente, reconocer su evolución. Muchos nos pueden llegar así, otros en este estadio de nódulo. Y observen ustedes que la mácula, la pápula, el nódulo y la úlcera, aún como epidemiólogos, tenemos que ponernos a observar, preguntar y reconocer en este trabajo conjunto con el diagnóstico clínico y de laboratorio. Este precisamente es Lenin, el que ustedes veían en sus manos, en su dorso de las manos, las diferentes lesiones. Cabe citar que él se sigue aplicando. Algo que nos han recomendado es el aceite de neem de la Universidad de Chapingo, y que en forma empírica se sigue aplicando.
y lo seguimos observando y atendiendo, porque no podemos abandonar al paciente aun cuando ya acabó. Tenemos que verlo por un espacio de 90 días y hacemos también seguimiento de laboratorio. De esta forma, a través de este fortalecimiento necesario, se integró un trabajo colaborativo, reconociendo el gran trabajo del Centro de Medicina Tropical de la Facultad de Medicina y con el servicio de dermatología fortalecido con el aspecto de la doctora Montes de Oca y sus médicos residentes, y el servicio de infectología, a la cual también agradecemos mucho por todos los aspectos de seguimiento de nuestros pacientes, siendo un eje epidemiología, porque epidemiología dice que está sobre la enfermedad en sus características de distribución, factores de riesgo, y no puede trabajar solo. Tenemos que estar presentes siendo un eje vinculante con todos estos elementos, servicios e instituciones. De esta forma, el Centro de Medicina Tropical de la UNAM nos dio su autorización para enseñar este fortalecimiento que hacen ellos para darnos el resultado positivo en el caso de otro paciente que nos ha dado la autorización para mencionarlo, Thomas Burt, en relación de los estudios que se le hizo que resultan positivos, reconociendo la impronta donde se encuentran los diferentes amastigotis gracias a la doctora Norma, o realizar el PCR en una forma determinante para establecer el género y el subgénero que puede afectar a uno y a otro. Y aquí está el estudio de Kevin, que con todo respeto y su autorización damos a conocer como un estudio positivo en el caso de la impronta, y que se tiene que nuevamente llevar a centro de salud, a jurisdicción sanitaria y al INDRE para establecer y obtener el tratamiento, porque sin ello no nos dan Pero observen la calidad de trabajo que hace el Centro de Medicina Tropical, y que donde muchos de los pacientes llegan por el contacto de internet o llegan canalizados del propio INDRE a el Centro de Medicina Tropical aquí en la UME de la Facultad de Medicina, que está en nuestro propio Hospital General. Aquí está nuestro paciente de la úlcera del chiclero, aplicando nuestra jefa de enfermeras a nivel de consulta externa, el glucantime. O aquí, ya iniciando afortunadamente Kevin su tratamiento, pero reconociendo que tenemos que tener cuidado porque estos medicamentos son hepatotóxicos. Cabe resaltar que la aplicación tópica del glucantime patentado, control experimental, ha sido realizado por la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional de Colombia, que se aplica directamente en las lesiones y que no conlleva riesgos al paciente. Ojalá podamos tener una comunicación con la Universidad de Antioquia para ofertar esta situación para y los pacientes. No olvidar que necesitamos siempre de nuestras guías para la atención médica de la leishmaniasis en México, y que las recomendaciones para los pacientes adultos es menester tenerlas para la aplicación de los antimoniales pentavalentes en el caso de la leishmaniasis brasilensis o en el caso de la leishmaniasis mexicana, que es por ahora el único medicamento que podemos tener. Y quiero con esto determinar que la leishmaniasis nos enseña mucho y no podemos olvidar la relación hombre-animal, y por ende, ojo, cuidado con nuestras mascotas, las mascotas como los perros que pueden tener leishmaniasis y que necesitan, claro, del vector para transmitirlo
al huésped, al hombre. Entonces, podemos tener un reservorio doméstico y es necesario la protección individual de nuestras mascotas. Gracias a todos ustedes, porque la capacitación y la educación continua es menester. Y no olvidemos que la OPS, a través también de su centro de formación, los invita a ustedes a conocer las leishmaniasis en América y a ofertar y reconocer que necesitamos siempre seguir estudiando. Y esta oferta que nos hace HGM TV es una situación importante. Acompáñenos siempre y agradecidos estamos a todos ustedes de haber estado con nosotros. Por ende, gracias a cada paciente, a cada familia, a cada compañero. En estos 40 años de trabajo, mil gracias a la doctora Norma, a Isabel, a Adriana, a la doctora Berger, porque con las leishmaniasis nos enseñaron mucho el entender y atender mejor a nuestros pacientes. Gracias. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Beatriz Velázquez Balassi, no tan solo por la trascendencia del tema, sino que además nos ha demostrado que no tan solo se requiere conocimiento, sino sentimiento y emociones, y es lo que usted nos ha transmitido, y se lo agradecemos mucho. Ha recibido varias felicitaciones y agradecimientos por temas que en general para la Ciudad de México y el área conurbada no son lo habitual de estar viendo ni en la práctica pública ni en la privada, y que precisamente esto nos conlleva a la reflexión de que si no pensamos en un diagnóstico no lo vamos a encontrar. Por cuestiones epidemiológicas, bueno, no tenemos tantos casos, pero el fenómeno que obliga, o todos los factores que se aunan a la migración, hay que sumarle lo de que corresponde al desplazamiento forzado dentro del país y que también tiene implicaciones que son funestas. Hablando de lo que usted nos comentaba en su tema, doctora, en el título de interdisciplinario, también lo tenemos en la forma transdisciplinaria, y precisamente aquí en el Hospital General de México, con ese compromiso social, la doctora Ingrid Peláez Ballestas, doctora en ciencias, encargada de un proyecto muy importante en las regiones mayas de Yucatán, ha llevado a esta parte del equipo de reumatólogos, antropólogos sociales, epidemiólogos, enfermeras, a tratar de ayudar con estos problemas de enfermedades transmitidas por vector. Y siguen trabajando arduamente ahí en Yucatán, a pesar de la parte climatológica. Afortunadamente no se han enfermado, pero esto nos ayuda. Doctora, una de las partes que nos llama mucho la atención, que si consideras como algo prioritario relacionado con el tema, que es el enfoque preventivo, diagnóstico oportuno, porque esto nos va a dar la pauta para un tratamiento lo más oportuno posible, donde la centralización de la toma de decisiones clínicas es una aberración, porque quien paga finalmente es el paciente, 3-6 meses, como dijo la doctora, y esto no es algo que deba de enorgullecernos. Tenemos una parte muy importante para hablar de compromisos. La doctora Velázquez Balassi tiene mucho compromiso, hay muchas personas que tienen compromiso. Sin embargo, llama la atención que el día 1 de junio del año pasado, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2023, donde el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Salud Pública, que en ese entonces presidía el subsecretario Hugo López-Gatell, propuso cancelar 34 normas oficiales en materia de salud. Estas normas oficiales mexicanas, recordemos que tienen una observancia obligatoria para los fines públicos, privados y sociales. Dentro de esas 34 normas oficiales mexicanas propuestas para cancelar está la 032, que se refiere a la vigencia epidemiológica, promoción, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. Lo cual nos lleva a plantear, cuando usted nos presentaba el repunte de paludismo a partir del 2023, cómo se va incrementando. Dengue.
dengue y que estamos viendo en todas las entidades. Aquí y se vuelve lo que llamaríamos en una forma siniestra una tormenta perfecta, porque si además de estas enfermedades juntamos que las entidades federativas, que son el sitio de ingreso para la mayor cantidad de migrantes, son comunidades o entidades federativas tradicionalmente en forma inveterada desprotegidas, donde el sistema de salud es pobre en recursos, no en la intención médica, sino en recursos donde no se tiene a veces el diagnóstico oportuno como es que sea, mucho menos los tratamientos, nos lleva a pensar que esto tiene que cambiar no tan solo desde el punto de vista de que los médicos, enfermeras, el trabajo colaborativo se incremente, sino el compromiso desde la toma de decisiones a nivel federal y estatal. Doctora, de toda esta parte muy rica que usted nos oferta, ¿cómo vislumbra la perspectiva de estas enfermedades transmitidas por vector aquí en México en este momento? Quiero recordar nuevamente que dijimos la relación con las instituciones y tener una visión integral. El quitar normas, no tenemos un marco referencial, pero tenemos una ley general de salud y tenemos una formación, los médicos mexicanos, no dudo, integral. Porque el médico mexicano se hace en la clínica, tiene una capacidad de competencia profesional, ¿sí? Capaz. Entonces, esta situación, y me atrevo a decirlo, ¿es responsabilidad quitarlo? Me quitan la norma, pero yo tengo una ley general de salud, que a la cual soslayo. Toda persona en la República Mexicana tenemos derecho a la salud, ¿sí? Entonces, como médico, estamos estableciendo la implicación que tiene el paciente de tener un derecho al diagnóstico oportuno, al diagnóstico que si no nos dan el medicamento, de la impronta, del PCR, de la ELISA, estudios moleculares, y eso tiene un costo. Entonces, tenemos que hacer una reflexión en estos momentos, en donde las instituciones, como es nuestro Hospital General de México, tiene compromisos y una de las políticas es el no rechazo. Y cada uno de los servicios se entrega para ofertarle al paciente el garante de buscar ante ese proceso salud, enfermedad, discapacidad y muerte su bienestar, su salud, con el compromiso también del paciente, porque ahí juega una importante acción el paciente y su familia para el apego del tratamiento. Entonces, es injusto deshacer normas, porque si la norma no es punible, no, claro está que puede ser punible mi actuar médico. Entonces, yo me baso, hay una ley general de salud que nos establece los diferentes elementos, las implicaciones que conlleva estudiar integralmente al paciente, y donde las universidades, como la UNAM, con su Centro de Medicina Tropical, la Secretaría de Salud, nuestro propio hospital, tenemos que integrar acciones con y para el paciente. Y siempre pongo a la familia, porque los que no tienen ese apoyo familiar, lo vemos en los hospitalizados, pero también los vemos en los pacientes ambulatorios. Si no hay ese apego en la familia, no conlleva un buen éxito su tratamiento. Entonces, quiero dejar asentado que las implicaciones de las enfermedades de transmisión por vector han ido en aumento.
Y este calor que estamos teniendo en la Ciudad de México nos debe llamar la atención. Hay un cambio climático. Puede haber cambio en lo que es el lago de Texcoco. Se han recolectado diferentes subespecies y se está en estudio de diferentes vectores que genotípicamente se acercan, no una mosquito anófeles, pero se siguen estudiando. Y tendremos el riesgo en 29 millones de habitantes en la zona conurbada de la Ciudad de México. Si no hay norma, no lo estudio. ¿Qué debe tener? Tenemos que tener el equipo de salud un carácter reflexivo y propositivo. ¿Para qué? Para mejorar las cosas. La crítica es muy buena, pero ¿qué podemos hacer para mejorar ese tiempo, que se reduzca el tiempo en donde yo pueda obtener el diagnóstico y tener el tratamiento con oportunidad, no de 3 meses, sino quizás de una semana? El reconocer a una institución como es la Facultad de Medicina, que tiene ustedes esta calidad de estudios a nivel molecular y la experiencia de las improntas donde reconocemos a la leishmaniasis, o en su caso, en la enfermedad de Chagas, realizando en los sueros de ELISA. Entonces, cada uno de los elementos de la sociedad, de las instituciones y nosotros como Hospital General de México debemos sumarnos a proponer, a ser reflexivos y tener, ahora sí como dicen, los pelos en la mano, hacer propuestas de construir, propuestas no de crítica, sino de reflexión y ánimo para hacer mejor las cosas. Y nuestro Hospital General los invita a todos ustedes a fortalecer estos lazos de comunicación y de acción para mejorar la calidad de la atención de nuestros pacientes. Muchas gracias por esa reflexión y mensaje final, doctora Beatriz Velázquez Balasti. Le agradecemos su colaboración. A las personas que nos han otorgado el beneficio de su atención, los invitamos a los webinarios que todos los viernes a partir de las 11 de la mañana los esperamos para conectarse, las 11 horas a través del uso horario de la Ciudad de México, en esta actividad académica del Centro de Educación de Información e Investigación Documental en Salud, que depende de la Dirección de Salud y Capacitación en Salud del Hospital General de México. A todos ustedes muchas gracias, al doctor Martín Gómez, titular de este espacio, así como nuestros productores, Óscar García, Iván Ramírez, por su atención. A todos ustedes, hasta pronto, buen provecho y cuídense de todos los efectos del cambio climático y los vectores. Muchas gracias. Acudan acá. Muchas gracias. Gracias, doctora.